Olá, sejam bem-vindos a mais tutorial. Hola, sean bienvenidos a un tutorial más del alimento diario. Llegamos al volumen 5, donde el título La cruz, el marco de la dispensación de la fe. Llegamos a la semana número 2, la presión de los que defienden la circuncisión para no ser perseguidos. Gálatas 5:11 y 6:12. El día lunes. Somos testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. Entonces vamos a comenzar leyendo Gálatas 3:23. Gálatas 3:23 dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe. Antes de venir la fe, que viniese la fe, el pueblo de Dios estaba bajo la tutela de la ley, a fin de guardar al pueblo de Dios y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces la ley sirvió de ayo para conducir al pueblo de Dios hasta Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La justificación es por la fe y no por la ley. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Aquí nos muestra que el ayo, la ley, era algo temporal, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Oh Señor Jesús. Entonces, para entender mejor aquí, comprender mejor ese tema, vamos a leer Hechos 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo digo que, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí nos muestra que hablaba con relación al reino de Dios y que serían ellos bautizados por el Espíritu Santo. Aleluya. Señor Jesús. Entonces, de acuerdo con el libro de Éxodo, en Egipto fue llamado al pueblo hebreo para que este pueblo se tornase su pueblo de propiedad exclusiva, de propiedad particular. Pero el pueblo judío se desvió y no quiso dar oído a los profetas, aquellos por medio de quien usaba como canales, Señor Jesús. Entonces, desde el tiempo de Moisés, el pueblo de Dios no daba oído a sus enviados. Por el contrario, ellos fueron perseguidos y muertos. Cuando Dios envió a Jesús hasta a la tierra, a quien todo el pueblo de Dios debería oír, también lo mataron. Oh Señor Jesús. Por tanto, hermanos, aquí nos muestra que Dios no tenía ninguna expectativa más, ni condición de gobernar esta tierra por medio del pueblo de Israel. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, después de la muerte y resurrección de Cristo, la iniciativa divina fue engendrar la iglesia y restablecer el reino de Dios por medio de ella. Entonces, hermanos, el Señor ahora tiene
La iniciativa divina dice aquí fue de engendrar la iglesia y restablecer el reino de Dios. Entonces la iglesia fue engendrada, oh Señor Jesús, por la muerte y resurrección de Cristo, y por medio de ella el Señor quiere restablecer su reino y su gobierno aquí en esta tierra. Aleluya. Entonces a partir de allí nosotros podemos ver que hubo un cambio de dispensación, de la dispensación de la ley para la dispensación de la fe. Aleluya. Hoy Dios establece el gobierno en la tierra por medio de la actuación del Espíritu en su iglesia. Por eso que en Hechos leemos que los discípulos recibirían el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien actúa en la iglesia para la ejecución de la obra del Señor aquí en esta tierra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios en engendrar la iglesia y bautizarla con el Espíritu Santo? Su objetivo es que la iglesia reciba el poder del Espíritu Santo, aleluya, para dar testimonio acerca de las cosas que vio y oyó, aleluya. Entonces nosotros somos testigos de aquello que nosotros vimos y oímos. Voy a leer un trecho importante. ¿Será que comprendemos que nosotros somos testigos y no meramente predicadores teóricos de mensajes? Oh Señor Jesús. Entonces, continuando aquí el día martes, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer Hechos 2, que aquí habla del día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu, estamos aptos para hacer la voluntad, la obra de Dios. ¿Por qué? Porque quien hace la obra no somos nosotros, sino que es el Espíritu que actúa por medio de la iglesia. Aleluya. Entonces fue por el poder del Espíritu que los discípulos allí pudieron proclamar las grandezas de Dios en diversas lenguas de las cuales ellos no dominaban, pero quien los oía, porque se reunían personas de varios puntos diferentes, ellos conseguían oír la predicación en su lengua materna. Esto en verdad es una demostración del Espíritu de Dios. El Espíritu opera, Él concede el poder del Espíritu Santo, pero tiene un objetivo para que realmente la obra de Dios pueda realmente ser hecha. Oh Señor Jesús. Y también nos muestra los discípulos cuando hablaban en otras lenguas, la lengua de cada uno también tiene un sentimiento muy fuerte de que el Señor quiere alcanzar a toda la tierra. Oh Señor Jesús. Versículo 8 y 11 en Hechos 2. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia? Entonces aquí nos muestra lo que estamos hablando. Judíos como prosélitos, cretenses y arábicos, lo oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios, oh Señor Jesús. Entonces ellos estaban perplejos y otros se burlaban, decían que estaban llenos de mosto. Ahí viene el discurso de Pedro, Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Pedro, en verdad, continuando, él dice, en su discurso habla sobre la muerte y resurrección de Cristo, y el punto central de su predicación no era la circuncisión ni la ley mosaica, sino que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Oh Señor Jesús.
versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, Jesús está sentado a la diestra de Dios, pero aquí nos muestra, hasta que ponga todos sus enemigos bajo tus pies. Entonces, la iglesia necesita, nosotros estamos aquí para trabajar. Oh Señor Jesús, Dios nos hará la iglesia para poner todos los enemigos bajo los pies de su Hijo. Aleluya, Señor Jesús. En el día miércoles, perseverar en la palabra de los apóstoles. Oh Señor Jesús. Entonces, Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aquí habla, perseveraban, quiere decir que era un vivir constante. Oh Señor Jesús, entonces que nosotros podamos tener este mismo vivir constante, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Entonces, después de Pentecostés, el Espíritu continuó actuando. Entonces, en aquel momento en que la iglesia fue engendrada, recibió el Espíritu Santo fue engendrada, el Espíritu Santo continuó cuando los cristianos perseveraban y seguían la enseñanza de los apóstoles. Esto muestra que la iglesia necesita vivir constantemente en el poder, actuando por el poder del Espíritu. Entonces nosotros podemos experimentar el poder del Espíritu en nuestro día a día por medio de la palabra que nos es transmitida por medio de los profetas que llegan hasta nosotros diariamente. Señor Jesús, que podamos también experimentar este poder, hermanos, perseverando constantemente, día tras día. Oh Señor Jesús. Entonces, Dios, Él no usa para hablar con nosotros, con la iglesia, Él no usa un megáfono de los cielos para hablar con nosotros, sino que Él usa sus profetas y usa los canales. Entonces, el primer capítulo de Hebreos dice, en los postreros días, Él nos ha hablado por el Hijo. Entonces, en los postreros días, los últimos días, se refiere al Nuevo Testamento que nos habló por el Hijo. Aquí muestra, quien habla hoy es el Hijo, Jesucristo. Aleluya. Aunque la cabeza, que es Cristo, esté sentado a la diestra de Dios, nosotros como el cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Cristo y estamos aquí en la tierra. ¿Para qué, hermanos? Para ejecutar lo que la cabeza nos manda. Aleluya. Para hacer cumplir la voluntad del Señor y ser cada día más gobernados por Él, hasta aquel día todas las cosas sean colocadas bajo sus pies. Oh Señor Jesús. Entonces, en el día jueves, el Espíritu actúa en toda la tierra. Aleluya. El Espíritu actúa en toda la tierra. Hechos 2:44. Voy a leerle a los hermanos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oh Señor Jesús. Hermanos, en este contexto nosotros podemos ver que la unidad, el indicador del poder del Espíritu Santo actuando en la iglesia, cuando el Espíritu actúa, Él consigue encabezar a la iglesia. Oh Señor Jesús, tiene el encabezamiento de Cristo, resulta en obediencia a la palabra como una voz de comando, una voz de mando. El resultado es esta unanimidad, esta unidad. Por este motivo,
la unidad, la unanimidad son visibles entre el pueblo de Dios. Oh Señor Jesús. Então, continuando em Atos, Entonces, continuando en Hechos, Atos 3, então vai mostrá-lo a cura Hechos do 3, paralítico. Então, Va- vou ler 3, 4, 8. Pedro, 3, 4, 8. tentando existir Pedro, no cuando contexto, né? existía un paralítico que pedía limosna en la puerta del templo llamada Hermosa. Pedro, fitando Entonces Pedro y Juan, fijando los ojos, le dijo, míranos. Él pedía limosna a Pedro y Juan. os olhava atentamente, esperando Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, aleluya. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos. graças ao Senhor. Gracias al Señor. Ó Senhor. Oh, Señor Jesús. ¿Cuál es la explicación de esto aquí, hermanos? Explicación que Pedro y Juan podían hacer esto y hacer señales. No. Isso aqui, na Esto, en verdad, es el resultado del poder del Espíritu Santo. Oh, Señor Jesús. palavra, Por medio de Dios, por medio de la palabra de los apóstoles. Nosotros sabemos que eles foram, ellos curaron a paralítico, ahí todos quedaron admirados, pero ellos no agradaron a todos, principalmente al liderazgo ali do povo del pueblo judío. Entonces dice así en el 14, justo, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre a este, vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en la presencia de todos vosotros. Entonces Pedro, con mucha intrepidez, él habló que quien lo sanó a aquel paralítico y le dio salud, no fue él, sino la fe en el nombre de Jesucristo que lo sanó. Aleluya. Hermanos, el versículo 19. arrependei, Así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados, aquí dando oportunidad al Señor para que ellos se arrepientan. 20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cristo que já vos foi designado Jesus, Oh Señor Jesús. o qual ao Aqui- qual é necessário que o céu receba A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por medio de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Estos son tiempos de refrigerio, tiempos de restauración de todas las cosas, restauración del pueblo de Israel, pero el pueblo lo rechazó. Misericordia. Isso só se tornará realidade. Por tanto, esto solo se tornará realidad cuando el Señor vuelva y la iglesia aconteça. tenga un papel fundamental para que esto suceda. Día viernes, hoy es Cristo quien habla, aleluya, hoy es Cristo quien habla. Entonces Jesús, Él fue enviado primeramente para traer salvación a la casa de Israel, pero el propósito de Dios era de extender la bendición de Abraham, que es el Espíritu prometido, el Espíritu que nosotros recibimos, que nosotros creímos en el Señor Jesús. Él quería extender esta bendición de Abraham a todas las familias de la tierra. Entonces sucedió que, continuando aquí la historia, en este pasaje, que Pedro y Juan, ellos fueron cuestionados por las autoridades de lo que ellos estaban haciendo por el paralítico Señor Jesús. Y sucedió, las autoridades religiosas vieron y arrestaron a Pedro y Juan. Oh Señor Jesús, ellos estaban resentidos por ellos estar predicando a Jesucristo, Señor Jesús. Pero es muy rico aquí que en el capítulo 4 dice Pedro y Juan que fueron presos.
capítulo 4, en el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Oh, Señor Jesús, este contexto es muy rico, hermanos, porque ellos sufrían grandes persecuciones de parte de las autoridades judías para parar de predicar el nombre de Jesús, paren de curar en el nombre de Jesús, pero aún así, siendo ellos presos, ellos con autoridad predicaban el Evangelio y la fe en Jesucristo, Señor Jesús. Entonces ellos colocaron a Pedro y Juan delante de las autoridades y los interrogaron. Entonces vamos a ver aquí 8 al 12, 4, 8 al 12. Miren, esta es la respuesta de Pedro. Miren, las autoridades cuestionan a Pedro en el capítulo 7 y poniendo en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habían hecho vosotros esto? Interrogándoles. Entonces Pedro, llenos, miren hermanos, cómo es importante para hacer la obra de Dios, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, que los judíos rechazaron a Jesús, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, Señor Jesús, mucha autoridad de Pedro, aún siendo cuestionado delante de las autoridades, él se mantuvo firme, predicando al Señor Jesús. Él habló, él afirmó que quien sanó a aquel paralítico fue en nombre de Jesús, y él habló, y ahí confirma, y él afirma que no hay salvación en ningún otro, bajo los cielos, no existe ningún otro nombre entre los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces salvación solo hay en el nombre de Jesús. Entonces en este trecho nos muestra la osadía y la autoridad que el Espíritu Santo le dio a Pedro para predicar, continuar hablando en nombre de Jesús delante de las autoridades, delante del Sanedrín. Tan grande autoridad que el Espíritu concedió, y el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿quién estaba hablando aquí en verdad? Era el Señor, el Espíritu Santo, por medio de Pedro, con mucha autoridad. Entonces, más adelante, un poco más adelante, dice que los líderes judíos allí que querían amenazarlos para que no hablasen más en este nombre, en el nombre de Jesús, o cualquier otro que sea. Pedro respondió, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, que seamos como Pedro, aprendamos con Pedro, que estar llenos del Espíritu, hermanos, para poder con osadía predicar el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, estar llenos del Espíritu Santo para poder predicar con tan grande osadía en nombre de Jesús. Hoy el Señor nos dio herramientas para nosotros llenarnos del Espíritu,
la misma palabra profética que nosotros oímos, la transcripción, la inmersión, los gritos de guerra. Oh Señor Jesús, todo esto tiene como meta llenarnos del Espíritu para que podamos tener intrepidez para predicar en nombre de Jesús. Entonces, hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu, Dios usa la iglesia para hacer su obra. Aleluya. Y esta palabra viva trae el poder del Espíritu Santo para salvar a las personas. Entonces, ¿quién salva a las personas? No soy yo hablando, sino el poder del Espíritu por medio de nosotros, por medio de la iglesia, que salva a las personas. Aleluya. El poder de Dios. Sábado. Llenarse del Espíritu para realizar la obra de Dios. Entonces, en Hechos, después que los apóstoles enfrentaron, continuando aquel trecho, habla sobre la iglesia, estaba sufriendo muchas persecuciones, amenazas, y la iglesia ora para interceder. Entonces habla en Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Oh Señor Jesús. Entonces la iglesia aquí estaba saludable, hermanos, con un corazón aún delante de las amenazas de persecución y prisión, interrogatorios. Ellos tenían un corazón de orar para que el Evangelio aún continuase siendo predicado con intrepidez. Oh Señor Jesús, aleluya. En cuanto, versículo 30, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, muy rico esto, maravilloso. Señor Jesús, entonces que nosotros también podamos seguir este ejemplo, ser llenos del Espíritu Santo para anunciar la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, el Evangelio del Reino. Entonces voy a leer un trecho del alimento diario. Dice así: la señal de que Dios gobierna, que el Espíritu gobierna es hay unidad y unanimidad entre los miembros. Esto quiere decir, todos son uno de corazón y de alma. Como un rayo láser, la palabra de Dios, la cual nos coloca en la misma frecuencia, en la misma fase, en el mismo ciclo, de manera que todos tenemos el mismo enfoque y la misma dirección. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Entonces, por vivir de esta manera, como estamos leyendo en Hechos al principio, la iglesia experimentaba tiempos milagrosos. El Señor operaba señales y prodigios. Entonces aquí habla, Hechos 5, habla de la prisión de los apóstoles. Hechos 5, 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Oh Señor Jesús. Versículo 14. Y todos los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así hombres como de mujeres. La iglesia estaba creciendo entonces. Oh Señor Jesús. 16. Y aún de las ciudades vecinas muchas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Versículo 17, prisión de los apóstoles. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándoles, dijo: id pues en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Oh Señor Jesús,
Entonces ellos salieron de la prisión, de la cárcel, y continuaban predicando y hablando la palabra del Señor, aunque intentaban nuevamente prohibirle, oh Señor Jesús. Entonces esto levantó grande furia de parte de las autoridades judías. Señor Jesús, desde el día de Pentecostés hasta este momento aquí, pasaron aproximadamente entre 2 a 3 años. Entonces, la iglesia tenía un liderazgo fuerte y ellos predicaban con intrepidez y llenos del Espíritu Santo hasta que hubo la persecución de Esteban en el año 35 después de Cristo. Entonces, en este contexto, Esteban murió apedreado, como ya sabemos, pero antes de morir, él vio los cielos abiertos y Jesús de pie a la diestra de Dios. Esto nos muestra que el Hijo no está descansando, aunque esté a la diestra de Dios. Él sabe que la iglesia está en la tierra trabajando en pro del cumplimiento de su voluntad. Hermanos, el Señor está mirando por nosotros, mirando por aquellos que quieren, desean, que tienen el corazón de hacer su voluntad, que aman la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús, domingo, la dispensación de la iglesia en Jerusalén y su degradación. Oh Señor Jesús, voy a leer Mateo 5:11, dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Señor Jesús, entonces el día de la muerte de Esteban, en Hechos 8, del 1 al 2, dice: se levantó grande de la tribulación. Después de la muerte de Esteban se levantó una gran persecución y todos, excepto los apóstoles, fueron dispersados por la región de Judea y Samaria. Entonces la iglesia se dispersó por causa de la persecución que se levantó fuerte en Jerusalén. Entonces solo los apóstoles quedaron en Jerusalén. Oh Señor Jesús, entonces esto constituyó una gran presión sobre la iglesia en Jerusalén que afectaba directamente al liderazgo de Pedro y Juan. Oh Señor Jesús, es muy importante este trecho que voy a leer, que nos muestra que el contexto, en todo este contexto, apareció un grupo que era favorable a la circuncisión. Un poco más adelante, en el año 50 después de Cristo, la situación quedó más compleja aún, cuando algunos hermanos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos que si no circuncidase según la costumbre de Moisés, no podréis ser salvos. Oh Señor Jesús, esto no es según la fe, la dispensación de la fe en Jesucristo. Entonces había algunos de la secta de los fariseos que decían que si no se circuncidaban y determinarles que observen que era necesario que se circuncidasen y que determinar que observen la ley de Moisés. Esto ya se había tornado una práctica en la iglesia en Jerusalén. Misericordia, hermanos, una práctica en la iglesia en Jerusalén. Porque en la ocasión que Pablo y Bernabé subieron para discutir un tema, el asunto, Pedro aún estaba ahí, pero quien dio la última palabra fue Jacobo, que habló de manera ambigua las últimas palabras de la reunión, dando las ordenanzas que los judíos deberían cumplir. Así introdujo la ley en el vivir de la iglesia de manera oficial. Misericordia, Señor Jesús. Algunos años más tarde, en el año 58 después de Cristo, Jacobo dijo al apóstol, en su tercer viaje, cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén, ya no estaban más los apóstoles, y tenían allí Jacobos, estaba el liderazgo y los presbíteros, y Jacobo dijo al apóstol Pablo: miren cuántas decenas de millares aquí, todos son celosos de la ley.
Oh Señor Jesús, entonces la ley aquí ya estaba totalmente mezclada, las costumbres, los judíos estaban totalmente mezclados con la iglesia. Oh Señor Jesús. Então a gente consegue ver, né? Temos que existem Entonces nosotros podemos ver que existen dos periodos, un periodo del comienzo de la iglesia en Jerusalén, el Pentecostés, con mucho poder, osadía, con el liderazgo fuerte, y después de la persecución de Esteban, donde muchas cosas, muchos hermanos fueron dispersos y hubo mucha persecución en Jerusalén, y fueron introducidos cosas da igreja. de la ley en el vivir de la iglesia. Señor Jesús. Entonces, hermanos, para finalizar, yo voy a leer un trecho del alimento diario. Que todos seamos despertados para el hecho de que debemos agradar y obedecer solamente a la palabra venida del Hijo por la boca de los apóstoles y ejecutada por el Espíritu Santo con poder en aquellos que creen. Aleluya, que nosotros necesitamos creer que el Señor nos bendiga. Tengamos la osadía de predicar a Jesús para que Él gobierne todas las cosas. Aleluya. Que el Señor pueda usar a la iglesia para colocar todas las cosas bajo los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Oh Señor Jesús. Nosotros tenemos, la voluntad de Dios es que Cristo encabece todas las cosas que nosotros podamos, como iglesia, bajo la autoridad del Señor, de su palabra, y por el poder del Espíritu Santo cumplir su voluntad aquí en la tierra. Aleluya, Señor Jesús. Amén.